En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana. Mi querido Ángel, qué gusto para mí estar contigo esta mañana en este prácticamente martes que sabe muy bien. Este puentecito Pues estuvo sí. bien. Yo sé que para ti no, pero estuvo bien para la mayoría También. de las personas que nos escuchan, mi querido Ángel. También, querido doctor, la verdad es que la dinámica cambia y también lo valoramos mucho y también valoramos que nuestros amigos, aún en los días de asueto, pues estén con nosotros ahí en la transmisión. Pero bueno, platíqueme de qué me va a hablar el día de hoy, doctor. Pues mi querido Ángel, si descansamos ayer, tuvo una razón. Sí. Y hay que recordar que pues fue esta conmemoración que se hace al natalicio de Benito Juárez, que dicho sea en su justa dimensión, Ángel, es el único presidente que se conmemora este tipo de acciones en todo el año. Y la pregunta es, ¿se lo merecía? ¿Fue bueno? ¿Qué tan justo fue que le demos esa categoría? Pues hay muchas opiniones en relación con Benito Juárez, un amplio funcionario público. Fíjate, Ángel, mira, fue regidor, diputado local, juez civil, secretario de gobierno, diputado federal, 2 veces gobernador de Oaxaca, secretario de justicia, y estuvo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. También estuvo prácticamente 5 veces en la presidencia de la República, siendo interino, constitucional y prorrogado también. Entonces, hasta que se murió, Ángel. Entonces, de Benito Juárez, pues alguien le tuvo que haber hecho mucha promoción porque también pues hay cosas interesantes. Primero, la ley de reforma del 57, que creo que hay cosas bien importantes que destacar ahí, principalmente la creación del registro civil. A partir de ahí se considera la ley del matrimonio civil también, Ángel, porque antes simplemente quien tenía la potestad de casarse era la iglesia, y quien podía disolverte era ella misma, pero pues prácticamente no lo hacía. Entonces tenías que estar sujeto al tema de la iglesia. Entonces esa separación iglesia-estado con la reforma del 57, la famosa segunda transformación, como le llaman hoy, pues creo que es la parte importante que hay que destacar ahí, ¿no? Pero también en ese entonces, Ángel, está el famosísimo Tratado Maclean-Ocampo, aquel tratado que le daba a los Estados Unidos el tránsito a perpetuidad del istmo de Tehuantepec, Claro. que lo firmaron, pero no lo aceptó Estados Unidos. Imagínate, Ángel, era como si hubiera hecho ahí el canal de Panamá, que ahí lo querían hacer, y que Juárez y Ocampo, Melchor Ocampo, pues lo firmaron. ¿Cómo ves esta primera entrega, mi querido Ángel? Pues sí. A reserva de que haya más cosas. Pues sí, tienes toda la razón. La verdad es que yo me parece que así ha sido a lo largo de los años, ¿no? Las figuras que están en el poder, como cualquiera de nosotros, tienen claroscuros, tomarán decisiones que seguramente son positivas, otras que hoy, a la luz del tiempo, pues son francamente absurdas. Pero lo que nos queda claro es que pues es parte de la naturaleza humana estos claroscuros, ¿no? Desde luego, Ángel, y ahorita que hablabas sobre estos actos que se han recientemente descubierto sobre las madres buscadoras, sobre este asunto de la inseguridad que vive en el país, yo creo que ningún funcionario público se debe sentir orgulloso de serlo en términos de que existe un profundo zozobra, un sobresalto en las personas por no haber conciliado en ninguna latitud del país un clima de seguridad que nos permita como ciudadanos, Ángel, tener y respirar lo que nos merecemos como una organización política. Entonces, cuando vemos pues, este repaso del personaje que pues ha sido el más aclamado, porque hay que recordar que México ha tenido más de 70 presidentes, Ángel, entre interinos, constitucionales, de facto, en fin, muchas figuras, más de 70 presidentes. Pues significa que a uno nomás le tenemos que decir, oye, pues reconocer el natalicio. Por ahí aparecerá también Francisco I. Madero como otra figura, pero de ahí en fuera, Ángel, pues no hay alguien que pueda decir orgullosamente que fue un personaje que aportó grandes cosas a nuestro país, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver en la historia. Habrá muchos claroscuros, como lo digan, pero pues mejor
a la postre podemos encontrar, no sé, a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari o a Andrés Manuel López Obrador en la historia como personas, no sé, Ángel, porque así la historia se construye. Con el tiempo se le va recordando a un personaje por un sucesor. Quizás el gran impulsor de Benito Juárez sin duda lo fue Porfirio Díaz, un personaje que estuvo 30 años en la silla del poder, que también tiene sus claroscuros, como un gran desarrollo de vías, de carretera, de seguridad. Su lema era orden y progreso, Ángel. Un país con tantas violencias, sobresaltos, los caminos los asaltaban, no había libertad de la propiedad. Una persona que en ese momento tuvo que poner orden y progreso a un país que tenía muchas vulnerabilidades, que después volvimos a lo mismo con la revolución. Pero, en fin, Ángel, pues ayer descansamos por Benito Juárez, por conmemorar su natalicio, pero bueno, hay muchas cosas que tienen que apuntarse de él. Pues sí, Estas 5 veces que estuvo en la presidencia con esas categorías, también hay que destacar que también suspendió los pagos, Ángel. No había dinero en el 62, en 1862. Dijo, pues voy a suspender los pagos a Francia, Inglaterra y España. Y tuvimos una segunda intervención por ese tipo de acciones que son de las dos cosas que están marcadas con Benito Juárez. La ley de reforma del 57 y la suspensión de pagos del 62. ¿Cómo ves, mi querido Ángel? Pues bien interesante, de verdad, el analizar a esos personajes más allá de las estatuas o de las imágenes románticas que los diferentes regímenes han venido construyendo de ellos, porque es evidente que los regímenes priistas buscaron construir estos héroes para justamente pues dar una idea de identidad nacional, y entonces cuando los vistes de héroes pues tienes que quitarles toda la parte negativa para que pues no tengan algún tipo de mácula, algún tipo de mancha, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que como seres humanos tienen estos claroscuros, estas dualidades, estas decisiones polémicas, algunas buenas, otras malas, etcétera, etcétera, en tanto que son seres humanos. Pero reitero, se encargó esta liturgia priista de irlos edulcorando e irles quitando las partes malas, porque pues ocupábamos héroes, mi querido doctor. Definitivamente, Ángel, es una gran necesidad de crear héroes para poder venerarlos, tener alguna guía, y también habrá los iconoclastas, aquellos que se dediquen a destruir ese tipo de personajes construidos a veces con esas cosas positivas que seguramente muchos la tienen, pero que ahorita en el resultado del país como está, Ángel, me parece que la clase política no es la más orgullosa, y no creo que héroes son los que ahora necesitemos, sino realmente acciones que nos permitan transitar libremente, Ángel, cuando menos libremente por nuestras calles, nuestro país, que mucha falta nos hace. Y como hace un momento lo decías, Ángel, esos grupos terroristas, porque de guerra, porque no se les puede llamar de otra manera, pues a veces tienen ciertas partes de nuestro país sin poder nosotros transitar libremente. O preguntémonos si lo podemos hacer, Ángel, con esa libertad, cuando sabemos que hay tantas imágenes que vemos de personas que los asaltan en los caminos, en carreteras, a plena luz del día. Entonces, creo que esa parte es la que nos deja un poco de sinsabor para aquellos de la clase política que pues insisten en pasar a la historia como grandes héroes, Ángel, cuando pues no hay ningún mérito en un país con tanta pobreza, y sobre todo pobreza de seguridad. Pues sí, la verdad estaba pensando y me imagino todas estas personas que pues en los últimos años han sido gobernantes. ¿Cuál de ellos podría aspirar, como decías tú hace ratito, a ser mañana un prócer de la historia? Y pues yo lo veo complicado. Veo poco probable que alguno de ellos, que ya hacías tu referencia a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Peña Nieto, imagínate pues que los junten en el panteón de la historia. Me parece que no va a pasar. Definitivamente no, Ángel. Y si le seguimos para atrás con Echeverría, López Portillo, Díaz Ordaz, López Mateo, bueno, tantísimos, Ángel, ¿eh? Ni cómo poderles ayudar. Se nos acabaron los héroes. Oiga, ha sido un gustazo saludarlo, doctor.
Gracias, mi querido Ángel, me atoré en el tráfico, una disculpa, aquí estoy parado en el tráfico, pero con la tecnología nos permite estar cerca, como en RR Noticias siempre nos permite estar con todo cerca. Una disculpa, Ángel. Lo bueno es que nos otorgó esto que nos ha platicado el día de hoy y miren qué regalazo nos da siempre Carlos Pacheco con sus puntos de vista y también cuando nos habla acerca de estos asuntos que recordemos, pues por qué nos vamos, o por qué toman asueto muchas personas y disfrutan de estos fines de semana largos, porque luego les preguntas a los niños y luego no saben ni por qué les tocó este descanso ahí en la escuela y qué bueno que haces énfasis en ello y que también nos sirva de lección de lo positivo que hicieron estos próceres, pero que también trabajemos cada día de nosotros, cada uno de nosotros cada día en nuestra trinchera para, pues a lo mejor no estar en un altar de la patria el día de mañana, pero sí ser pues buenos mexicanos y que hagamos bien las cosas, ¿no? Así es, mi querido Ángel, te agradezco muchísimo siempre la oportunidad y no solo niños, Ángel, también adultos que por ahí se les va la historia. Por eso recordar un poquito siempre en RR será un gran compromiso, mi querido Ángel. Gracias, Carlos Pacheco, nos vemos dentro de 8 días. Con el favor de Dios, fuerte abrazo y buen martes. Que estés muy bien, Carlos Pacheco, con ustedes, nuestro especialista en temas educativos. Son las 8:32, Sole Serrano está lista con el resumen de la media.